La Voz de América presenta. Cientos de universitarios en Estados Unidos desafían advertencia de expulsión y siguen manifestándose contra la ofensiva israelí en Gaza. Mientras tanto, el primer ministro de Israel promete ofensiva militar en Rafah, incluso si acuerda tregua con Hamás. Se reanuda el juicio por falsificación de documentos a Donald Trump en Nueva York. Y sin cargos y en libertad quedó un ranchero en Arizona acusado de matar a un migrante mexicano. ¿Qué tal? Aquí comienza El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Bienvenidos. En la Universidad de Columbia, epicentro de las manifestaciones a favor de Gaza, los estudiantes desafían a las autoridades. Se negaron a desalojar el campus en el plazo previsto y ahora tomaron uno de los edificios emblemáticos de ese complejo académico. Tenemos cobertura de equipo en Nueva York con Ronen Suark y aquí en Washington con Paula Díaz. Ronen, comienzo contigo. Cuéntanos dónde te encuentras y cuál es la situación en este momento. En este momento estamos ubicados exactamente en el edificio que tú mencionabas, el Hamilton Hall. Este es el edificio emblemático de la Universidad de Columbia y ha venido un grupo a apoyar justamente lo que tiene que ver con estas protestas pro-Palestina alrededor de los Estados Unidos. Incluso hace minutos se realizaba una especie de conferencia de prensa por parte de los estudiantes y han incluso montado banderas en las terrazas de este edificio. Incluso hay algunos carteles que tienen que ver con Free Palestina. Si puedo ver un poco la cámara, les puedo mostrar, perdón la desprolijidad, pero estamos en cobertura en equipo y en vivo. Ahí están algunas de las insignias justamente de Free Palestina que han instalado en este edificio emblemático. Muchos y algunos de los estudiantes que están encabezando esta movilización han sido suspendidos por la universidad justamente por no haber acatado el ultimátum que le dieron el día de ayer. Si quieres, podemos ver un poco lo que sucedía durante toda esta jornada con justamente también la opinión de las autoridades de la Universidad de Columbia. En horas de la madrugada, los manifestantes de la Universidad de Columbia en Nueva York tomaron el edificio Hamilton Hall en otro paso más de su protesta continua pro-Palestina. La ocupación del edificio ocurrió a tan solo horas de vencerse el plazo para que los manifestantes abandonaran las tiendas de campaña. No nos dejaremos mover por estas tácticas de intimidación. Ahora pueden ver afuera que los estudiantes están movilizados. Hay cientos de ellos aquí hoy. No serán movidos. Exigimos desinversión. No seremos movidos a menos que sea por la fuerza. El ingreso de la comunidad universitaria está restringido ante la tensión que persiste por la protesta contra las acciones de Israel en la Franja de Gaza. Los manifestantes piden desinversión en Israel, transparencia en las finanzas universitarias y amnistía para los estudiantes y profesores integrantes de la protesta. Estamos viendo en todo este país a miles de personas que se solidarizan con Palestina. Esta universidad, esta ciudad ha demostrado desde hace tiempo que están dispuestas a afrontar ese momento. Y tengo fe, sé que en última instancia vamos a lograrlo. Por su parte, las autoridades universitarias han comenzado a suspender a los manifestantes que se niegan a desalojar al campus. Además, la Universidad de Columbia ofreció invertir en salud y educación en Gaza y hacer más transparente las inversiones directas de esta casa de estudios. A pesar de esta situación, siguen las negociaciones. Por ahora son solo las autoridades que pueden tomar la decisión de que intervenga la policía en el interior justamente de sus instalaciones al ser un lugar privado. Por ahora no han dado esa posibilidad, por lo menos la policía no va a actuar, así que veremos en las próximas horas si hay desalojo de las instalaciones. Primero el campus y ahora el edificio más emblemático de la Universidad de Columbia. Gracias, Ronen. Manténnos informados. Y las manifestaciones se expanden a más centros educativos al acercarse el fin del año académico. Paula Díaz, hoy la policía despejó campamentos y arrestó manifestantes en varias universidades del país. ¿Qué ha sucedido aquí en Washington, D.C.? Yasmín, no hay mucha actividad policial alrededor de esta protesta y no se han realizado arrestos. Esto comparado con lo que se ha visto en otros centros educativos del país donde ya se reportan más de 1.000 personas arrestadas. Aquí se congregan más de 200
personas escuchan oradores, cantan y lo que todos ellos piden es el fin a la guerra en Gaza. Cientos de estudiantes y profesores se mantienen acampando en más de 30 universidades de todo el país que se unieron a la Universidad Neoyorquina de Columbia. Los estudiantes piden que las universidades se separen de las empresas que impulsan esfuerzos militares de Israel en Gaza. La policía ha arrestado a cientos de personas en todo el país. La administración Biden dijo que las consecuencias para los estudiantes la determinan las instituciones. Estas son instituciones, algunas de ellas son privadas, otras públicas, y depende de sus líderes, de las universidades y de las facultades tomar esa decisión. No vamos a intervenir en eso desde aquí. Vamos a continuar diciendo que todos los estadounidenses tienen derecho a protestar pacíficamente. Al mismo tiempo, tenemos que denunciar cualquier retórica de odio que escuchemos. Las negociaciones de alto al fuego en Gaza parecen ganar fuerza, pero no está claro si estas conversaciones podrían apaciguar a los manifestantes. Mientras tanto, más personas llegan a apoyarlos. Me da un poco de esperanza, me da algo de esperanza de que los jóvenes son conscientes y fuertes y no van a ser silenciados. Policías con cascos y porras marcharon hacia el campus del norte de California la madrugada del martes y despejaron 2 edificios ocupados por manifestantes. 34 personas fueron arrestadas y en la Universidad de Yale, la policía rodeó el campamento con cinta de precaución y dijo que cualquier persona dentro del área estaría sujeta a arresto y suspensión si no salía. En la Universidad de Texas, en Austin, al menos 40 personas fueron arrestadas acusadas de allanamiento de morada y alteración del orden público. Bueno, y la Universidad Estatal de Portland anunció que temporalmente dejaría de recibir donaciones provenientes de la compañía Boeing, cediendo así a una de las peticiones de los estudiantes. Sin embargo, en las últimas horas, la presidenta de la universidad se vio obligada a llamar a la policía por los destrozos o daños que hicieron algunos de los manifestantes. Paula, entre tanto, en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió este martes lanzar una invasión contra la ciudad de Rafah en el sur de Gaza, incluso si se logra un acuerdo para el alto al fuego con Hamas. Jacopo Luzzi, en directo con nosotros, ¿qué ha dicho el gobierno estadounidense? Yasmín, el Departamento de Estado no quiso comentar precisamente sobre las palabras del primer ministro israelí, si podrían o no impactar las negociaciones entre Hamas e Israel, pero dijo que Estados Unidos se opondrá a cualquier ataque contra la ciudad de Rafah sin un plan creíble para proteger a los civiles. Al mismo tiempo, la administración Biden busca un alto al fuego y la liberación de los rehenes en un momento crucial de las negociaciones, y eso se debe a la 7ª visita del secretario Antony Blinken a Oriente Medio. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió nuevamente este martes lanzar una invasión a la ciudad sureña de Rafah, lo que podría socavar los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de alto al fuego después de casi 7 meses de guerra en Gaza. Estados Unidos y varios países buscan un trato entre las partes, y el secretario de Estado Antony Blinken visitó otra vez la región para impulsar las negociaciones, que podrían haber llegado ahora a un punto decisivo. Este es un momento crítico para garantizar que todo lo que hay que hacer realmente se esté haciendo. Netanyahu dijo que Israel entraría en Rafah para destruir los batallones de Hamas allí, independientemente de si se alcance una tregua que lleva a la liberación de los rehenes aún retenidos en Gaza. Sus comentarios parecieron tener como objetivo apaciguar a sus aliados nacionalistas. El Departamento de Estado dijo que aún no ve planes creíbles para proteger a los civiles durante una invasión a Rafah. Por lo tanto, cualquier tipo de operación que no aborde alguna de estas preocupaciones clave ciertamente contaría con nuestra oposición. La administración Biden ha presionado a Israel para que no ataque a Rafah y desarrolle planes específicos para minimizar adecuadamente las bajas civiles. Al mismo tiempo, la presencia de Blinken en Oriente Medio busca aumentar la presión sobre Hamas para que acepte una de los rehenes allí retenidos.
Las conversaciones sobre un alto el fuego han estado estancadas hace semanas, pero ahora los negociadores han reducido el número de rehenes que quieren que Hamás libere durante una primera fase de una tregua, algo que puede facilitar las negociaciones. Jacopo Luzzi en directo desde el Departamento de Estado. Gracias, Jacopo. En más noticias, este martes el expresidente Donald Trump recibió una multa por desafiar la orden de silencio del juez Juan Merchan. Ángela González nos informa que el exmandatario podría ir a la cárcel si continúa comentando sobre este juicio. Avanza el juicio penal en contra de Donald Trump y al inicio de la sesión de este martes, el juez Juan Merchan lo multó con $9,000 por 9 publicaciones en contra del caso, 7 en su red social Truth Social y 2 en su página de campaña que deberá remover. El juez además le advirtió que podría ser encarcelado si continúa desafiante. Aún así, el exmandatario siguió hablando a su salida del tribunal. Todo esto es un engaño. Todos estos casos son engaños, incluidos los civiles. Están controlados por la Casa Blanca, que a su vez la controlan jueces y fiscales demócratas que fueron designados específicamente para eso. Odian a Trump y la gente lo sabe. 3 testigos más rindieron su declaración. El exbanquero de Michael Cohen, Gary Farrow, el jefe de archivos de C-SPAN, Robert Browning, y Keith Johnson, el abogado de la actriz de películas para adultos Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal. La fiscalía quiso alegar cómo se creó una compañía express para hacerles los pagos para acallar sus supuestas aventuras con Donald Trump, lo que habría constituido el fraude fiscal y violación a las leyes de campaña estatales. Afuera del tribunal, algunos simpatizantes republicanos llegaron para apoyarlo. Ataque de izquierda, derecha, norte y sur. El juez Juan Merchan también autorizó a Trump a que asista a la graduación de su hijo Barron en Florida el 17 de mayo, por lo que ese día no habrá sesión. Y esta fue la primera vez que un miembro de su familia, su hijo Eric Trump, lo acompañó al tribunal. Pese a que al inicio el juez Juan Merchan dijo que el juicio podría durar 2 meses, no descarta extenderlo. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Libre de cargos quedó un ranchero acusado de matar a un migrante mexicano que traspasó su propiedad en Arizona en abril pasado. Rubén Pereira nos informa sobre el proceso legal. Debido a las circunstancias únicas y los desafíos que rodean este caso, la oficina del fiscal del condado de Santa Cruz ha decidido no solicitar un nuevo juicio. Así terminó el proceso legal en contra de George Alan Kelly, de 75 años, quien dio un suspiro al escuchar esas palabras de la fiscalía. No ha podido probar, ¿verdad?, que sin duda él fue culpable por el crimen por cual se le cargó. George Alan Kelly enfrentaba un cargo de asesinato en segundo grado y otro de agresión por disparar contra inmigrantes desarmados que cruzaban su propiedad cerca de la frontera de Nogales el 30 de enero del 2023. Una de las balas le quitó la vida al inmigrante mexicano Gabriel Cuen Huitimea, de 48 años. El pasado 22 de abril, el juicio se declaró nulo, ya que el jurado no se puso de acuerdo sobre el veredicto. México lamenta la decisión de la Fiscalía de no emprender un nuevo juicio en contra del acusado. La abogada defensora de George Kelly le dijo al juez que presentará una moción para que no le vuelvan a presentar los cargos en el futuro. Eso enseña que aquí en Arizona cualquier persona puede hacer lo que ellos quieren y matar a nuestros hermanos migrantes. Mientras, el gobierno de México asegura que continuará dando apoyo a la familia de Gabriel Cuen Huitimea, quienes contemplan la posibilidad de entablar una demanda civil. Se abran otras líneas de investigación para que el caso no quede impune. Eso es lo que estamos nosotros buscando. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Pasamos a El Salvador, donde los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron un artículo de la Constitución para agilizar las modificaciones a la Carta Magna. La medida se aprobó con los votos de la mayoría oficialista en la última sesión plenaria de la actual legislatura. Claudia Saldaña nos amplía. Votos a favor. Con 66 votos a favor, 16 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, que cambia el mecanismo para modificar la Carta Magna. Con
66 votos a favor. Queda aprobado el fondo de la solicitado. Anteriormente, las reformas a la Constitución podían acordarse con el voto de la mitad más uno de los diputados, pero los cambios debían ratificarse en la siguiente legislatura. Ahora, una misma legislatura puede aprobar los cambios a la Carta Magna con el voto de 2/3 partes de los diputados. Aquí la mayoría manda, le gusta o no le guste. Y no me refiero a la cantidad de diputados, me refiero al pueblo salvadoreño. Los partidos de oposición no dieron sus votos y advirtieron los riesgos del cambio propuesto. Irreformable. Se puede cambiar la misma Constitución, se pueden cambiar los derechos fundamentales de los ciudadanos, se puede cambiar la forma de gobierno, se puede cambiar el orden económico, se puede cambiar cualquier cosa de un día para otro, cuando a ellos les dé la gana. Se quita un contrapeso que tenía la Constitución de que una correlación legislativa eventual no podía tomar en sus manos la decisión del futuro del país. La reforma deberá ratificarse en la legislatura entrante, que inicia su periodo este 1 de mayo y que estará integrada por una supermayoría oficialista. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. Cuando regresemos, el panorama en América Latina en la antesala del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que se celebra este viernes. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Давай. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Hay un dicho sobre Chile. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. Nicaragua se queda sin periodistas. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Organización Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua denuncia que cientos de comunicadores han tenido que salir de su país por la persecución del gobierno. Donaldo Hernández nos cuenta más. La periodista Erika Rosales recientemente cumplió un año de haber abandonado Nicaragua. Salí de Nicaragua por el asedio de paramilitares, por el temor a ser encarcelada. Erika es reportera de Radio Voz. Ahora su trabajo lo realiza desde Costa Rica, donde se siente segura. Pero actualmente su preocupación es económica, pues el costo de vida en el país es uno de los más altos en América Latina. Adaptarme a un país sumamente caro como es Costa Rica ha sido muy difícil, más cuando te encontrás sola, y saber de que tu familia está en Nicaragua es aún más complicado. No es la única que ha tenido que abandonar el país. La Organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, este mes de abril publicó un informe que indica que más de 250 periodistas han abandonado Nicaragua. Desde 2018, al menos 253 periodistas nicaragüenses han tenido que desplazarse forzadamente de Nicaragua debido a la persecución
política. El gobierno de Daniel Ortega niega la persecución contra la prensa y sus funcionarios aseguran que la estrategia estatal es combatir la desinformación, en referencia a las noticias de los medios independientes. Estamos en una batalla constante para contrarrestar las campañas de mentiras y falsedades que se lanzan en contra de nuestros pueblos. Las organizaciones de periodistas denuncian que además del exilio masivo de comunicadores, el Estado ha cerrado 56 medios de comunicación. Donaldo Hernández, Voz de América. En Colombia, 4 periodistas han sido asesinados este año y 152 han sufrido algún tipo de agresión a la hora de ejercer su labor. Esto según estadísticas oficiales recopiladas por la Fundación para la Libertad de Prensa. Yair Díaz nos trae los pormenores. Y de pronto estoy hablando con alguno de ellos cuando sentí una patada. Jesús Garzón es periodista del sistema de medios públicos RTBC, afiliados a La Voz de América, y quien junto con 12 comunicadores más fueron agredidos física y verbalmente por manifestantes cuando cubrían las protestas del pasado 21 de abril en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. Casi que a empujones nos sacaron de la Plaza de Bolívar. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, los comunicadores en el país andino sufren grave obstrucción al trabajo periodístico y amenazas en contra de su labor. La organización afirma que faltan garantías para los reporteros y contabiliza 4 periodistas asesinados y 152 agredidos en lo que va del 2024, según cifras oficiales. Entonces, no solo el número de cifras altas, sino la gravedad de estas agresiones son las que nosotros nos está brindando un panorama de violencia álgida contra la prensa en el país. El próximo viernes, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la FLIP entregará un informe que documenta la difícil situación para ejercer periodismo en Colombia y hacen un llamado a los entes gubernamentales y a la fuerza pública para que implemente estrategias que garanticen el ejercicio periodístico con el fin de prevenir ataques a la prensa. Desde el presidente hasta los alcaldes locales que deben velar por la protección y la seguridad de los periodistas. Cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa contabiliza que a la fecha 169 periodistas han sido asesinados en Colombia desde 1977. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Regresamos en instantes desde Venezuela, donde el recién designado candidato opositor comienza a entrar en el debate a 2 meses para las elecciones presidenciales. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas. El privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión, tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Haití escogió a un nuevo primer ministro de transición este martes.
Se trata del exministro de Deportes Fritz Bellicer, quien reemplaza a Michael Patrick Bober, exministro de Economía y Finanzas y actual primer ministro interino. Sin embargo, las bandas criminales que han ejercido un control cada vez mayor están pidiendo un lugar en la mesa de gobierno y amenazan con más violencia si no se atienden sus demandas, entre ellas una amnistía por sus delitos y un plan para los jóvenes pandilleros. Venezuela está en cuenta regresiva para las elecciones presidenciales que se realizarán en julio. El recién designado candidato opositor por unanimidad, Edmundo González Urrutia, comienza a entrar en la conversación pública pese a que hasta hace unas semanas era desconocido por la mayoría de votantes. Adriana Núñez Rabascal nos informa. Su respaldo. Su primer acercamiento con el electorado fue en un mensaje grabado de 4 minutos y 15 segundos. Estamos ante el reto de apostar por la recuperación de Venezuela. Su discurso se ha difundido en la decena de entrevistas que ha concedido hasta la fecha y un póster con su fotografía acompaña las concentraciones políticas de la líder opositora María Corina Machado. Todavía no se presenta en actos de campaña, pero el nombre de Edmundo González Urrutia ya es popular. ¿Sabe quién es Edmundo González Urrutia? El próximo presidente de la República. ¿Conoces a Edmundo González? Edmundo González, no. Ni lo conozco ni lo quiero conocer. Sinceramente no lo había oído antes, pero ahora sí empiezo por ahí a que suena por ahí ese. Con una carrera diplomática de 3 décadas, González Urrutia no tuvo una imagen pública hasta que hace apenas 10 días la coalición opositora lo designó por unanimidad como rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Lo que estamos evaluando con la figura de Edmundo González es que de pasar a ser un perfecto desconocido para la opinión pública y para los ciudadanos venezolanos, en un lapso muy corto de tiempo, cerca de 3 semanas, logró que la mitad del país conociera efectivamente quién es. Maduro, por su parte, ha denunciado que debe mantener en secreto la agenda de movilizaciones por amenazas contra su vida. Yo me tengo que cuidar, ustedes me tienen que cuidar. Los últimos sondeos le dan al actual mandatario una intención de voto de entre 18 y 20%, mientras que la figura de un opositor que se ha respaldado por Machado supera el 50% de apoyo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Hacemos una breve pausa, pero usted no se mueva, regresamos en instantes. Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Estamos cada vez más cerca de los Juegos Olímpicos
que este 2024 tendrán sede en París, donde más de 500 recetas han sido creadas por prestigiosos chefs para alimentar a los 15.000 atletas. La Villa Olímpica de París tendrá la capacidad de recibirlos en su restaurante, que estará abierto las 24 horas del día. Allí se cocinarán más de 500 recetas. El 80% de los productos serán originarios de Francia y el objetivo es reducir la huella de carbono. Muy bien por esta apuesta por el medio ambiente. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López. Los espero mañana.